Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para el mantenimiento de nuestros vehículos: ¿con qué frecuencia deben cambiarse las bujías? A lo largo del video, les compartiré información clave sobre la vida útil de las bujías, los signos de que es hora de reemplazarlas, y algunos consejos para asegurarnos de que nuestro motor funcione de manera óptima. Así que, si quieres saber más sobre este tema y cómo cuidar mejor de tu auto, quédate conmigo. Comencemos. La cuestión de la frecuencia con la que es necesario cambiar las bujías la deciden los automovilistas de diferentes maneras. Muchos intentan seguir las recomendaciones del fabricante, que suele aconsejar cambiar estos consumibles cada 2 to. A veces los propietarios de automóviles tratan de utilizar las bujías a la última, hasta que el comportamiento del propio coche no le avisara sobre la sustitución vencida. El menos del segundo enfoque es bastante grave, si los automovilistas no se dan cuenta a tiempo o simplemente ignoran los signos de desgaste de las velas. Entonces un día el coche en el mejor simplemente no se iniciará, en el peor de los casos habrá una necesidad de reensamblaje del motor fuera de orden. Momento de la sustitución de las bujías. También hay que tener en cuenta que es necesario cambiar las bujías, teniendo en cuenta su tipo y material de fabricación. Las bujías ordinarias con electrodo de cobre deben cambiarse después de 20 a 30 mil kilómetros. Los dispositivos con electrodos de platino e iridio se sustituyen después de unos 90 mil kilómetros. También hay en el mercado enchufes con electrodos de cobre recubiertos de una aleación de itrio, lo que alarga algo su vida en comparación con los clásicos. Pero aún así, los más duraderos son los dispositivos con electrodos de aleación de iridio y platino. Hay que tener en cuenta que, en muchos aspectos, el intervalo de sustitución de las bujías viene determinado por las condiciones de funcionamiento del vehículo, principalmente por la calidad del combustible utilizado. Por lo tanto, si reposta constantemente en las gasolineras de la red comprobada, es muy probable que las bujías de su coche puedan pasar el recurso prescrito. Sin embargo, aproximadamente cada 10.000 kilómetros de kilometraje es mejor comprobar visualmente la ausencia de depósitos de carbón en los electrodos, cerámica astillada, etc. Signos de la necesidad de sustitución. El mal funcionamiento de las bujías se manifiesta de diferentes maneras, pero todas están asociadas a problemas de formación de chispa. El conductor en este caso casi siempre puede sentir que la conducción del coche se ha vuelto incómoda, el motor ha perdido algo de potencia, el consumo ha aumentado. Es cierto que no todo el mundo presta la debida atención a estos síntomas hasta que estos avanzan demasiado. Signos frecuentes de bujías defectuosas, debido a omisiones en la sincronización del encendido en un cilindro con una bujía en mal estado. El motor puede temblar, aparece una vibración de baja frecuencia pero de gran amplitud. Es muy difícil pasar por alto este síntoma, el coche empieza a temblar con bastante violencia. Más peligroso: mal funcionamiento, encendido calibre. En este caso, la mezcla en el cilindro no se enciende por descarga, sino por alta temperatura cuando las bujías se sobrecalientan, es decir, no a tiempo. Cuando se produce el encendido por calibre, a veces el motor puede seguir funcionando durante algún tiempo incluso después de desconectar el encendido. Este modo deja el motor fuera de servicio rápidamente. A menudo, el culpable del funcionamiento inestable del motor y de otros problemas es una sola bujía averiada, pero se recomienda cambiar todo el juego a la vez, respetando, si es posible, la frecuencia de sustitución de las bujías. De lo contrario, existe una alta probabilidad de que tales averías se repitan pronto debido a otro dispositivo defectuoso. ¿Qué le puede decir el estado de las bujías?
Si las bujías han servido durante menos tiempo del prescrito, existe una alta probabilidad de que se produzcan averías en el motor o un uso inadecuado del vehículo. Ambos factores deben eliminarse a tiempo, ya que, de lo contrario, el siguiente juego de consumibles durará igual de poco y se reducirá la vida útil del motor. Por lo tanto, es importante desenroscar las bujías de vez en cuando y evaluar su aspecto. El electrodo está muy desgastado. La causa del mal funcionamiento suele ser un repostaje sistemático con combustible de baja calidad. La solución al problema consiste en sustituir las bujías deterioradas y el lugar permanente de repostaje del coche. También el desgaste es causado por el uso de aceite de motor de mala calidad con aditivos agresivos. Electrodo fundido. Además de la mala calidad del combustible, la causa de la fusión del electrodo puede ser la presencia de depósitos en la cámara de combustión, que se encienden espontáneamente cuando el motor está en marcha. Depósitos negros en forma de hollín en los electrodos. Una causa común de este fenómeno es una mezcla incorrecta de combustible y aire en la cámara, normalmente con demasiado oxígeno. El filtro de aire puede estar muy sucio, el sensor de oxígeno puede estar defectuoso. Presencia de depósitos de aceite. Excesivo aceite de motor en el cárter, por encima de la línea de máximo en la varilla, desgaste del pistón o de los segmentos. Depósitos de escoria. Suelen formarse debido a la acción de los aditivos cuando se utiliza aceite de baja calidad. En resumen, el uso de gasolina y aceite de calidad puede prolongar considerablemente la vida útil de las bujías. Importancia de la correcta instalación de las bujías. El elemento consumible en cuestión también suele quedar inutilizado por una instalación incorrecta. En este caso, el par de apriete de los tapones desempeña un papel fundamental. Para cada uno de ellos, el par de apriete necesario viene indicado en el envase, pero no todo el mundo le presta atención, y si lo hace, considera este parámetro de poca importancia. Por eso, no todos los automovilistas disponen de una llave dinamométrica, se pueden apretar a mano hasta un determinado ángulo. La práctica demuestra que el par de apriete con aparentemente la misma fuerza de apriete puede diferir en decenas de n*m. Un par de apriete menor no puede proporcionar el nivel requerido de estanqueidad y fiabilidad de la fijación. Por el contrario, un par de apriete elevado puede provocar la violación de las características térmicas de la bujía y dañar la pieza roscada. Las recomendaciones sobre el atornillado de bujías con un cierto ángulo en gran medida solo evitan su funcionamiento incorrecto, pero este método no es en absoluto correcto, por lo que es importante no solo saber después de qué kilometraje cambiar las bujías, sino también instalarlas correctamente. Utilice las bujías recomendadas para una mayor duración. Una condición importante para el buen funcionamiento es la elección correcta de los tapones, es decir, solo los recomendados por el fabricante o su análogo completo. El calibre, el tamaño de la llave y la longitud de la rosca deben coincidir. Si, por alguna razón, es necesario montar una bujía de menor calibre, el coche debe funcionar a la velocidad más baja posible. Si el calibre de la bujía es superior al previsto, el motor debe arrancarse con más fuerza. Si se utiliza una bujía con una parte roscada corta, se producirán incrustaciones en la culata del bloque de cilindros en la rosca libre. Por el contrario, si se enrosca una bujía con una rosca larga, hay muchas posibilidades de que el pistón o la válvula golpeen contra ella. En resumen, la clave para el correcto funcionamiento de las bujías durante todo el ciclo de funcionamiento es un combustible de calidad, una instalación adecuada y la elección de productos originales o sus análogos completos. El descuido de las reglas anteriores no solo conduce a un mayor consumo de combustible y a la pérdida de potencia del motor, sino también a su avería, como resultado de la cual el motor requerirá reparaciones importantes.
En conclusion, cambiar las bujías de su vehículo es fundamental para mantener un rendimiento óptimo y una buena eficiencia de combustible. Generalmente, se recomienda hacerlo cada 30.000 a 100.000 kilómetros, dependiendo del tipo de bujía y las especificaciones del fabricante. Recuerde siempre consultar el manual de su automóvil para seguir las recomendaciones adecuadas. Mantener un buen mantenimiento de las bujías no solo prolongará la vida de su motor, sino que también mejorará su experiencia de conducción. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.